Muy buenos días todos, ya veo que ya vamos entrando, ya van 87 entrando, vamos a darle oportunidad a todos los demás para que terminen de conectarse. Muchas gracias por estar hoy día viernes, que yo sé que es un día difícil. Gracias, sobre todo a nuestras ponentes, porque pues nos tocaron cambios que no podíamos nosotros controlar y aceptaron reacomodar su agenda, que ustedes saben que siempre es muy complicado para nuestros queridos investigadores que tienen las agendas llenas. Entonces, gracias a ustedes también por aceptar ahora sí, esta semana intensa, porque tuvimos dos sesiones en esta semana. Y el día de hoy tenemos la sesión que pasamos de la semana pasada, que es la sesión de diálogo con la doctora Alma Pineda de la Universidad de Guanajuato y la doctora Cecilia Barraza de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nuestro diálogo del día de hoy se llama Hacia modelos de gestión incluyentes, planes de salvaguardia para el patrimonio cultural. Y bueno, pues seguimos con el objetivo de abordar los instrumentos que existen para la protección y la salvaguardia de las diferentes expresiones del patrimonio cultural, considerando las diferencias en su concepción. Son temas netamente conceptuales, además de netamente de interrelación entre las personas. Y bueno, indagando cómo se puede potenciar la conservación y la salvaguardia a través de la interacción más estrecha y coherente entre patrimonio cultural material y el inmaterial. Ya ven que hemos insistido desde el primer día de este seminario que el patrimonio es un binomio indivisible. No puedes poner material de un lado, inmaterial del otro y trabajarlos por separado. Así no va el asunto. Siempre tenemos que estar de la mano con los dos patrimonios, con las convenciones, estar muy actualizados, leer todos los procesos, las nuevas inscripciones, las complicaciones que tuvieron esas inscripciones, porque todo eso es información valiosa que nos sirve para poder seguir adelante. Entonces, para no quitar más tiempo, porque ya saben que siempre nos falta, voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. La doctora Alma Pineda es arquitecta por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestra en arquitectura con especialidad en restauración de sitios y monumentos y doctora en arte de la Universidad de Guanajuato. Su línea de investigación es sobre vivienda popular histórica y contemporánea. Tiene desarrollo en docencia, investigación, construcción y proyecto. Fue jefa de Patrimonio Histórico del municipio de León, Guanajuato, donde trabajó en proyectos de planeación, restauración y legislación del patrimonio. Cuenta con artículos en revistas nacionales e internacionales, autora de libros como Arquitectura Popular Mexicana, Confrontación de Identidades y Airbnb contra la ciudad, reflexiones sobre la vivienda turística en zonas patrimoniales, coautora y compiladora de varios libros como miembro del núcleo académico de la red CONACYT de Centros Históricos de Ciudades Mexicanas y profesora investigadora titular de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la UG, del Departamento de Diseño de la Maestría de Restauración de Sitios y Monumentos, del doctorado en Artes y del Programa Interinstitucional del Doctorado en Arquitectura y del Doctorado en Arte y Cultura. Premio Nacional INA 2014, Francisco de la Maza, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 CONACYT. La doctora Cecilia Barraza es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en historia por la misma institución y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte materias relacionadas al patrimonio cultural, la gestión de patrimonio inmaterial y la política y preservación del patrimonio. También es docente en el posgrado de urbanismo de la UNAM y entre sus líneas de investigación se encuentra el estudio del patrimonio urbano, historia urbana y política urbana. La gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial desde un enfoque intercultural. Ha impulsado proyectos de investigación relacionados con la memoria social, los procesos comunitarios y organizativos en torno a la diversidad de identidades y representaciones. Coordinó el proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, Disidencias, Expresiones y Experiencias, y coordina actualmente el proyecto PAPID, el Patrimonio Cultural y sus ensamblajes con el Estado, el mercado y las comunidades. Estudio de caso en la ruralidad turistificada.
Entre las publicaciones de la doctora Barraza se encuentra Conversión de los bienes culturales desde la percepción del paisaje patrimonial, el caso de Santa Fe de México, Patrimonio cultural y modernidad urbana, el Centro de Ciudad de México, leyes, sucesos y debates, el patrimonio cultural urbano, práctica y construcción de bienes comunes en la Ciudad de México, el enfoque emergente del diseño para la transición, acupunturas en la zona patrimonial de Xochimilco. Desde 2015 colabora en coordinación de planeación y vinculación académica de la UAM Coajimalca, desarrollando proyectos de investigación aplicada e intervención social en el territorio de influencia de la unidad, y colabora con el proyecto del Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de Innovación Socioecológica a través de la Universidad de Huelva, España. Elaborado diversos estudios y diagnósticos en la Ciudad de México y el país, entre ellos Plan Integral para la reactivación del antiguo barrio de la Merced del Centro Histórico, la colaboración en el estudio Ville Musée ou Ville Durable, Acteurs et Enjeux de la patrimonialización du Centre Historique de la Agencia Francesa de Desarrollo, mapas de actores, aportación de contenidos para la conformación del estudio estructural y de procesos de colaboración del diseño sistémico del área de gestión estratégica de Xochimilco, Tláhuac y Milpalpa, entre otros, ¿no? Y bueno, forma parte del Consejo Ciudadano y Consejo de Gobierno de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, la PAOT, y el Consejo Social de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, SECULT, y es investigador por más de 50 años en el INAH y asesor cultural del Museo de la UAPEP, catedrático de la ENA, BUAP, UTLA y otras, y autora de varios libros. Bienvenidas a nuestras dos excelentes ponentes, que ahora lograremos tener un gran diálogo con ellas. Iniciamos con la doctora Alma Pineda, que nos va a hacer una presentación. Después escucharemos la intervención de la doctora Cecilia Barraza y después continuaremos con el diálogo. Bienvenidas nuevamente. Pues muchas gracias por la presentación, maestra Lilia. Muchas gracias al doctor Delgado por la invitación. Y pues bueno, lo que voy a tratar de presentar es pues una especie de antecedentes, digamos, de lo que serían algunos planes de salvaguarda hasta llegar, digamos, al plan de manejo. Entonces, obviamente la historia es muy larga y la idea es empezar precisamente con algunos de los detalles pues que de alguna manera han permitido la protección patrimonial. Empezaremos por mencionar que en este caso que nos está preguntando sobre el plan de manejo y su relación, digamos, con la lista del patrimonio mundial, que tendríamos que decir que nosotros tenemos el séptimo lugar a nivel mundial. Esta es la lista actualizada. Estamos por debajo de la India en el séptimo lugar y en América pues seríamos el primer lugar. Por otro lado, perdón, México, bueno, comentaba aquí, tenemos 35 sitios Patrimonio de la Humanidad. Aquí pongo más o menos el listado desde 1987 y estoy poniendo, por ejemplo, con letras color verde, todos los que son ciudades. Tenemos 10 ciudades Patrimonio. Las que están en amarillo son reservas naturales más bien, y lo que está en blanco son las zonas arqueológicas. Aquí voy mostrando algunos planos precisamente de algunas de nuestras zonas reconocidas. Este es un plano del siglo XVIII de Guanajuato, no, igual del siglo XVIII de Zacatecas, y hablando precisamente de algunas de las características que tendría estas ciudades patrimoniales, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar que nuestro último reconocimiento lo tuvimos en el 2021 con un anexo del monasterio de Tlaxcala precisamente al de las laderas del Popocatépetl. Y bueno, es interesante también ver cómo están trabajando todos lo que tiene que ver con tierra adentro, en donde las ciudades que componen este gran reconocimiento del patrimonio también se están poniendo pues muy atentas en la conservación patrimonial, como el caso de Durango, por ejemplo, ¿no? Entonces, San Luis Potosí y demás, que si bien no son ciudades patrimoniales reconocidas por la UNESCO,
sí están dentro de este camino tierra adentro, ¿no? Entonces, bueno, es importante mencionar también que dentro de este gran patrimonio tenemos también este patrimonio de cultura inmaterial, que también es reconocido por UNESCO, en donde tenemos estos doce patrimonios. Y bueno, y comentando, digamos, de la mano con este patrimonio de ciudades, de poblaciones, de zonas, de regiones, es importante mencionar que obviamente este tipo de patrimonio acompaña constantemente pues nuestros patrimonios, que si bien son reconocidos como ciudades, pues también hay que ver algunos otros conceptos que ya UNESCO y a través de las cartas de ICOMOS empieza a reconocer como ya mucho más completos, por ejemplo, con la carta de paisaje cultural, ¿no? Bueno, entonces, hablando de este reconocimiento de los 35 sitios o las 35 declaratorias de la UNESCO, también hay que considerar que el patrimonio de México es enorme. Si estamos en séptimo lugar, realmente podríamos tener algunos otros sitios más digamos, trabajar en esta lista de la declaratoria. Tenemos declaratorias de centros históricos, de zonas de monumentos. Tenemos también los pueblos mágicos, que si bien no están reconocidas como patrimonio de la humanidad, sí tienen sus centros históricos, ¿no? Tenemos este reconocimiento también de un patrimonio popular a través de los pueblos mágicos y también tenemos monumentos históricos y de contexto, que es esta arquitectura popular que con mucha frecuencia no están ni catalogadas o que se encuentran en las comunidades rurales, pero que forman parte de este bloque importantísimo. Y un aspecto también muy importante que es necesario reconocer es todo este patrimonio que el Instituto Nacional de Antropología considera como artístico, pero que es un patrimonio arquitectónico muy valioso del siglo XX, ¿no? Que bien tiene características del Art Deco, del funcionalismo, de estos neocoloniales en fin, que de alguna manera no están tan considerados, digamos, en el sentido de la protección legal del Instituto de Antropología, ¿no? Bueno, perdón. Bueno. Quiero empezar primero con un antecedente que me parece que es importantísimo, que es la declaratoria de la zona de monumentos históricos. Una declaratoria es un instrumento que protege y conserva el patrimonio cultural de las ciudades. Y digamos que sería nuestro primer antecedente, digamos, en ese sentido de protección y de conservación. El objetivo de la declaratoria de zona de monumentos históricos es el reconocimiento formal de una área, pero lo que me interesa aquí es que en ese sentido dice que comprende uno o varios monumentos inmuebles que tienen un valor relevante cultural en una determinada región y que también tiene que ver con la idea de que se proteja, ¿no? Que tenga un documento de protección. En estos documentos se delimita la zona, se dice qué edificios están, se dice qué calles, qué plazas, es decir, es muy específica en la descripción, digamos, de lo que contiene una zona de monumentos históricos. Es muy importante mencionar, y sobre todo porque vamos a ir hablando un poquito más adelante de cómo se van abriendo, digamos, ¿cómo se llama? Los personajes, digamos, que van a tener que intervenir en esta conservación patrimonial, ¿no? En el caso de la declaratoria de zona de monumentos históricos, está sujeta a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Artísticos, Históricos y su reglamento. Y esta declaratoria, además, tiene como finalidad también trabajar algunas cuestiones como habitabilidad y seguridad urbana, revitalización, patrimonio histórico y cultural, ciudadanía, cultura cívica, fortalecimiento institucional. En este sentido, podríamos decir que las declaratorias las vamos a empezar a tener a partir de 1972 y es una propuesta de Luis Echeverría. En este punto, diríamos que de ahí se van a empezar a tener estas, estas delimitaciones, digamos, patrimoniales
Por ejemplo, López Portillo hizo 10 declaratorias, Miguel de la Madrid 20, Carlos Salinas 9, Ernesto Zedillo hizo 6, Vicente Fox hizo 10, Felipe Calderón hizo 2, Enrique Peña Nieto no hizo ninguna y hasta el momento José Manuel López Obrador ha hecho una declaratoria. En total tenemos 60 declaratorias, digamos, de zonas de monumentos. Aquí más o menos se las esbozo. Esto es parte de un trabajo de Pablo García y yo nada más seleccioné en color, digamos, durazno, las que son consideradas actualmente Patrimonio de la Humanidad, como Oaxaca, Puebla, la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Miguel de Allende, y bueno, y aquí vienen las que proponen Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Ponce de León, Cedillo, perdón, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y la última que hizo el presidente López Obrador. Cabe mencionar que dentro de estas declaratorias no está la ciudad de Zacatecas, que sería una de las ciudades que son patrimonio de la humanidad, pero bueno, entonces vemos que, por eso mencionamos, tenemos 10 ciudades patrimonio, pero la realidad es que tenemos muchas más en este reconocimiento de ciudades. En el sentido de monumentos, también podríamos decir que esta es una tabla del 2010 y era unas estadísticas más o menos de cuántas monumentos teníamos en México por estado y demás. Y bueno, podríamos mencionar que en ese momento decía que se habían catalogado 110.424 monumentos. Aquí en esta lista que encontré también dice que son 101.000 y bueno, al final de cuentas hubo un problema ahí con los temblores que algunos se modificó mucho esta lista también. Bueno, en este punto también tendríamos que decir que tenemos los pueblos mágicos, que es este reconocimiento también a otro tipo de patrimonio, también muy ligado al patrimonio intangible, y que en este punto tendríamos que decir que es a partir del 2001 que vamos a empezar a tener los nombramientos de pueblos mágicos, ¿no? Hasta el momento tenemos 177 pueblos mágicos. eh, eh, Aquí más o menos les pongo la división. Vicente Fox nombra 26, Felipe Calderón 57, Enrique Peña Nieto 38, López Obrador 45 y bueno, y tenemos estos 177. Ahora, debo mencionar que también algunos de estos pueblos mágicos están dentro de las declaratorias que acabo de mencionar. Bueno. Entonces, digamos que la declaratoria sería una forma, digamos, de hacer oficial que tengo una zona que proteger en donde voy a empezar a dar también unas reglas que deseamos que se van a alinear, digamos, a la Ley Federal de Monumentos, pero también tendríamos que decir que tenemos otros organismos que también funcionan con estas planeaciones, ¿no? De entrada, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento que permite dar coherencia a las acciones al sector público y crear un marco para inducir y concretar acciones, ¿no? Es decir, que es a partir del gobierno federal que vienen algunas reglas. El gobierno estatal va a tomar sus propios planes de desarrollo estatal y, por supuesto, habla también de la posibilidad de hacer los programas parciales de desarrollo. Y entonces, en este punto, lo tomé algunas definiciones del glosario del Distrito Federal, del Plan de Desarrollo. Habría que considerar que esta idea del plan, de los planes parciales, son ideas que se pusieron muy de moda en los años 70, 80, en esas décadas, ¿no? Es decir, estos planes eh, parciales, digamos, que contemplaban una forma especial de tratamiento del centro histórico dentro de una ciudad, de un conglomerado mucho más grande que había que planear también. Entonces, en este sentido, surgen estos famosos plan parcial de centro histórico o plan parcial de zona de monumentos y barrios, a veces lo ponían ahí, a veces el centro histórico incluía los barrios y demás, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el plan parcial del centro histórico, por ejemplo, pues eran planes en donde generalmente los municipios se tenían que hacer cargo.
El problema es que en este tiempo, de la década de los 80 hasta de los 90, a veces estos organismos como Dirección de Desarrollo Urbano o la Dirección de Obras Públicas no tenían la gente especializada, digamos, los restauradores, los arquitectos especializados en poder desarrollar estos planes, y a veces vamos a encontrar que la conservación patrimonial estaba inserta dentro de obras públicas o dentro de desarrollo urbano. Em, yo les quiero comentar que en el caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en León. Nosotros hicimos nuestra propia delimitación del centro histórico. Se hizo el catálogo del INA, pero nosotros tuvimos que integrar monumentos del siglo XX. Entonces, nuestra zona de protección creció un poquito más porque incluía este tipo de monumentos del siglo XX. Y también, igualmente, en esta parte de protección, el reglamento de conservación nos tuvimos que basar, estuvimos muy de la mano trabajando con digamos, el cuerpo jurídico del ayuntamiento para poder, en base al artículo 115, que da precisamente estas facultades de que los propios ayuntamientos elaboren sus reglamentos y sus planes. Entonces pudimos de alguna manera integrar algunos patrimonios que nos interesaban. Por ejemplo, dentro de la zona del León se encontraban algunos, ¿cómo se llama? Centros arqueológicos, que ahí sí el INA nos ayudó a hacer las delimitaciones e integrarlas dentro de este proyecto de conservación. Igualmente, las comunidades rurales que pertenecen al municipio, entonces si tienen haciendas, tienen ciertas infraestructuras y demás históricas, ¿no? Del siglo XVIII, del siglo XIX, que tuvimos que proteger y que, digamos, el reglamento del INA no los tenía contemplado, el catálogo. Y finalmente este patrimonio del siglo XX. Entonces, para nosotros era muy importante integrar el patrimonio rural, el patrimonio popular y el patrimonio del siglo XX. Entonces, bueno, por eso menciono esta posibilidad del artículo 115 constitucional, que con ayuda, obviamente, del presidente municipal, pues se puede sacar estas leyes locales de conservación. Entonces, si vamos con esta idea, entonces vamos ahora ya al concepto de qué es un plan de manejo, ¿no? Un plan de manejo, el concepto por sí solo es interesante porque nos lleva a una especie de manual, digamos, que nos permite llevar un seguimiento, un diagnóstico, y revisar cómo se encuentran nuestros sitios y nuestras áreas, ¿no? Un plan de manejo no es exclusivo, por ejemplo, para una zona monumental. Por ejemplo, lo utilizan también algunos biólogos, industriales, geólogos, en fin. La idea es seguir con un diagnóstico, y lo interesante es esto de un diagnóstico dinámico y actualizado. Quiere decir que independientemente de los fenómenos que se vayan presentando, las modas o lo que sea, este diagnóstico debe estar constantemente actualizado. Así entonces tenemos que un plan de manejo es un documento que sirve de guía para manejar, mantener y proteger un área. Y en este punto tendríamos que decir que el plan de manejo es un instrumento de gestión integral y que considera todos los factores con los que se desarrolla una zona monumental. Y este punto, otra vez volvemos a ese punto que habíamos comentado, ¿no? La situación de no dividir la cuestión del patrimonio intangible del tangible, ¿no? Y entonces habla de expresiones materiales como el urbanismo, la arquitectura monumental, pero también los inmateriales como las costumbres, las tradiciones, la vida cotidiana, los eventos que suceden en los centros, incluso situaciones que están de moda como este turismo de masas, la gentrificación y otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, en este punto estamos viendo la esencia del objeto de estudio y todos los factores que lo afectan. En este caso, los centros históricos sabemos que no son estáticos y que con el tiempo van presentando problemáticas, ¿no? de los tiempos y a los que nos tenemos que ir ajustando.
como por ejemplo lo hemos visto que desde que se funda una ciudad, vemos cómo hay desalojo de los centros históricos, de las casonas que son abandonadas y se van los ricos a la periferia, la sobreocupación o la nueva ocupación de los espacios. Es decir, es un constante movimiento. Ahora, el problema que tenemos con, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, mucha de la vivienda popular transformada en hotel boutique o el Airbnb famoso, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, lo que se quiere evitar son situaciones como estas. Estas son unas imágenes de un sitio que he trabajado mucho en el análisis, es San Juan de los Lagos, que tiene una fundación desde el siglo XVI y que el turismo de masas religioso ha hecho que, pues bueno, se vaya destruyendo poco a poco, ¿no? Y llegar a la destrucción total hasta incluso tener grandes áreas de estacionamiento donde originalmente había casas del siglo XVIII o del siglo XIX, ¿no? Bueno, en este quiero decir que un plan de manejo también es un requerimiento que nos está pidiendo UNESCO, sobre todo en las zonas de patrimonio cultural de la humanidad, porque se genera un diagnóstico que permite ver un estado real, digamos, de la situación del monumento, de la zona monumental y evalúa su estado actual. Asimismo, nos permite ver los problemas que se enfrentan en cada como área protegida, ¿no? Y como estos aspectos que mencionaba de este centro histórico de San Juan de los Lagos, por ejemplo, la cuestión de la turistificación, la gentrificación, el abandono, en este caso la destrucción, ¿no? Y hay una constante pérdida de valores en el sentido de que no hay un apego a esa arquitectura histórica, salvo la catedral, es así, es intocable. Diseñar el plan de manejo con acciones y planes estratégicos, así como modelos de gestión, generar mecanismos de protección y gestión legislativos y planear el resguardo, remover el deterioro en el caso de que si tengo ya algo avanzado, que generar estos programas para conservación patrimonial o restauración y promover la conservación y desarrollo sustentable de la zona a corto, mediano y largo plazo. Este es un punto muy importante porque el plan de manejo pide este funcionamiento así. ¿Cuáles serían las estrategias en este sentido? Maneja proyectos de consolidación, de proyectos detonantes, proyectos estratégicos, proyectos de reordenamiento. Y las estrategias se centran precisamente en revitalización urbana y económica, habitabilidad, patrimonio, movilidad, seguridad y prevención de riesgos, vida comunitaria y ciudadanía, legislación y normatividad. Entonces, digamos que en ese sentido, los planes de manejo podemos encontrar igualmente los instructivos. Les presento aquí una portada de un manual de un instructivo para patrimonio mundial, cultural mundial. Y México también tiene su versión, es esta, la guía metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de planes de manejo para las ciudades mexicanas, patrimonio de la humanidad y centros históricos y tradicionales del país. Esto es interesante porque si bien UNESCO nos lo pide para ciudades patrimoniales, es un manual que nos sirve también para otros centros históricos dentro del país. Y quiero mostrarles aquí nada más un documento que tuve la oportunidad también de echarle una revisada a una de sus coordinadoras del proyecto. Esta es el paisaje agavero, es un plan de manejo de una zona, de una región, o sea, es decir, no es de un sitio específico, de una ciudad. Es una zona que me parece que es muy interesante, es la zona del paisaje agavero, que incluye varios municipios dentro de Jalisco y que incluye, bueno, aquí se los estoy mostrando, ¿no? Teuchitlán, El Arenal, Amatitán, Tequila, y Magdalena y Escobedo. Y planea una zona de protección, una zona de y una zona de amortiguamiento dentro del plan. Y esto es lo que quiero comentar, sobre todo para ver qué aspectos se tomaron en cuenta para este plan de manejo, ¿no? El paisaje cultural, el patrimonio cultural y natural
material e inmaterial. Con sus material, quiero decir que en esta zona hay zonas arqueológicas, hay edificios, instalaciones precisamente tequileras del siglo XIX y de principios del siglo XX, muchas de ellas abandonadas, otras son fábricas que siguen funcionando. Y en la cuestión urbana hay muchos pueblitos también seguidos, ¿cómo se llama?, que pertenecen a esta zona de protección. Por eso es un panorama súper rico, muy, muy rico en ese sentido del patrimonio urbano arquitectónico. En cuanto a lo inmaterial, hay una gran producción artesanal, hay una gran gastronomía, también hay una producción de artes, tradición y costumbres, y también en cuanto a lo natural, estamos en una zona, pues bueno, es la zona agavera, ¿no? Es una zona de producción del tequila y ahí está la zona del volcán, está la barrancas en la conformación natural, la flora y la fauna y la agricultura tradicional. Entonces, como pueden ver, es un panorama enorme, ¿no? Que tenemos que revisar. Y en este punto se nos muestra también un catálogo de todos los monumentos. Yo aquí nada más les puse así, por ejemplo, ponen el tipo de fábrica, por ejemplo, este es la Hacienda de San Antonio del Potrero y algunas imágenes de cómo están, el estado en el que están algunas de las haciendas, que ya algunas de ellas están abandonadas. Y en el sentido del, digamos, de lo que hay que hacer, se plantearon, no los vamos a leer ni los vamos a ver todo, pero sí quiero que vean que hay estrategias, acciones, organismos y normatividades involucradas. Es decir, esta, por ejemplo, es la estrategia de medio ambiente, esta es la estrategia del manejo del agua. Esta es la estrategia del paisaje agavero en general de las acciones que hay que hacer, los organismos, las normatividades, que es el punto más grande, las estrategias sobre el patrimonio arqueológico, las estrategias sobre el manejo del patrimonio arquitectónico, las estrategias sobre la fisonomía urbana, las estrategias del patrimonio intangible, que es la que estamos comentando también, sobre las ferias, los toros, los charros, en fin, todo lo que hay que hacer. Y en este sentido, pues también comentarles que, bueno, Guanajuato también tiene su plan de manejo que también nos lo piden actualizado y bueno, y en este punto, esta imagen que estoy presentándoles es del plan de manejo de la ciudad de Puebla que el PUEC me hizo favor de invitarme a presentarlo. Y bueno, aquí igualmente vemos un cuadro de los planes, ¿no? Más o menos como lo que estamos viendo con el paisaje agavero, la estrategia, la línea de trabajo, por ejemplo, revitalización urbana, el programa, el tipo de proyecto, la acción a corto, mediano y largo plazo, en fin, la zona, las acciones estratégicas y el cuadro de corresponsabilidad sectorial, que eso es muy, muy importante en este punto, ¿no? Bueno, vemos aquí algo sobre los barrios históricos, atracciones turísticas, calidad de vida, sustentabilidad urbana y demás. Bueno, para terminar, creo que México, y bueno, esto no lo comenté en esta presentación, pero sí es importante mencionar que sí hay un interés sobre la conservación y digamos, patrimonial. Se habla de que Porfirio Díaz, por ejemplo, en el momento en el que empieza a abrir ya las líneas ferroviarias, pensaba también en algunos lugares de interés patrimonial, ¿no? En ese sentido, ya hay una conciencia de la conservación patrimonial. Lázaro Cárdenas en Michoacán, igualmente, siendo gobernador del estado, hizo los primeros programas, los primeros reglamentos para los pueblos michoacanos en cuanto a su conservación patrimonial, en cuanto a la delimitación y dar algunas reglas que él consideraba que eran importantes. Obviamente, cuando se convirtió en presidente de la República, pues esto creció más también ese interés sobre la conservación patrimonial. En México, podríamos decir entonces que estos antecedentes de las declaratorias a partir del reglamento del INAH en 1972 y de las primeras declaratorias también son los antecedentes, digamos, en lo que se refiere a conservación de áreas y dar las primeras estrategias que se referían prácticamente sobre los monumentos y sobre el plan más urbano, ¿no? Los planes parciales de centros históricos que comentábamos hace un momento que son más bien de injerencia o que nos tenían que desarrollar en los municipios.
las declaratorias que son de carácter federal, los pueblos mágicos que son de estas también últimas tendencias también de conservación, aunque no hay un plan así más certero, sino más bien está relacionado con la planeación turística, ¿no? Y los planes de manejo que, si bien son una exigencia de UNESCO, que tienen este requerimiento internacional, pues también son importantes. Ahora, creo que es muy importante mencionar que el plan de manejo nos deja claro que tenemos que abrirlos precisamente a la conservación de un patrimonio intangible dentro de ese mismo patrimonio material, digamos, de este patrimonio, estos planes, digamos, generales, ¿no? Y como plantea en dos cartas que me parece que son muy importantes, que debemos de considerar. Esta carta de paisaje cultural, que es importantísima porque ya también considera no solamente la parte del paisaje en donde se encuentra, ¿no? La topografía, la naturaleza, las cualidades, sino en donde se llega a asentar un espacio urbano, en donde hay cualidades y características, costumbres, arquitectura, ciudad y demás. Entonces, en ese sentido, me parece que ICOMOS, adelantándose a estos, a lo que deberíamos también nosotros actualizar en nuestras leyes mexicanas, digamos, la integración ¿cómo se llama? De todo, de un contexto mucho más integral en este punto, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían las ventajas? Un plan de manejo integra toda la arquitectura de la zona, aún la arquitectura del siglo XX y XXI. El plan se centra en resolver los problemas que son signo de cada momento. También tendremos que ver que esta parte de apoyarnos en las cartas y en los requerimientos de paisaje cultural. Y también hay otra carta que estoy mencionando aquí más adelante, también de ICOMOS, que se llama interpretación, presentación, porque a lo mejor mucha parte de la Además de ser el discusión responsable, es, ese rol. es parte del desconocimiento, ¿no? Entonces es importante hacer mucho trabajo de educación y de divulgación. El plan, ese es otro punto que también es importante, está pensado a corto, mediano y largo plazo y es un plan que está, digamos que tiene una vigilancia de tipo internacional. Por otro lado, también es importante mencionar que creo que necesitamos actualizar nuestras reglas y nuestras leyes nacionales en este sentido de la integración de un patrimonio mucho más completo, más con el material, el inmaterial, integrar otros patrimonios que también tenemos y que de pronto salen de la vista. Y bueno, por mi parte sería todo, nada más como para dar un panorama general, digamos, de esta planeación y como antecedente, digamos, del plan de manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, como siempre, muy generosa en compartir todos sus conocimientos y su experiencia. Se lo agradecemos muchísimo porque esto es muy útil para nuestra asistencia. Todos ellos se alimentan de toda la experiencia de ustedes. Y pues Gracias. paso la palabra a la doctora Cecilia Barraza para su participación. Por favor, doctora, adelante. Les pido de favor que tengan sus micrófonos cerrados para no interrumpir a nuestros Muchas, ponentes. muchas gracias, muchísimas gracias a la doctora Pineda, que nos dio un panorama muy interesante sobre el patrimonio en el país. Y yo voy a hacer una breve presentación y quizá mi presentación, digamos, como que tenga otro tono, pero bueno, espero que sea, pues que sea útil. Em, yo voy a hablar un poco de algunos de los temas pues, que tenga que ver justamente con el tema del el patrimonio cultural y entendiendo justo que el patrimonio cultural tiene esta dimensión de lo material y lo inmaterial, poco, digamos, en el marco de la exposición de esta sesión. Y bueno, yo veo varios elementos más de tipo reflexivo conceptual acerca del tema de los planes de manejo y el plan de salvaguardia. En primera instancia, a mí me interesaría decir que hoy en día vemos, digamos, como una expansión del ámbito de lo patrimonial, ¿no? Para nosotros es muy evidente que ahora, digamos, hay un montón de cosas que se nombran como patrimonio cultural y me parece que es, digamos, un síntoma de nuestro tiempo. Y ese síntoma de nuestro tiempo tiene que ver justo con una ampliación, por supuesto, como de aquellos valores que estamos encontrando, pero también, digamos,
hay intereses desde lo político y sobre todo desde lo económico. En ese sentido, digamos, alrededor de la expansión tipológica de los patrimonios que estamos viendo en la Ciudad de México y en el país y en el mundo en sí, tiene detrás una instrumentalización de estos valores culturales que no podemos ser ingenuos, ¿no? Hay que considerarlo. Y en ese sentido, pues vamos a platicar un poco sobre estos contrastes, que es lo material y lo inmaterial, que la división en sí, pues es problemática ya desde un inicio, porque a pesar de que durante mucho tiempo toda la legislación y todos los estudios estuvieron, digamos, más enfocados a la parte de la materialidad, siempre dejaban un poco por fuera la parte de la inmaterialidad porque no había, digamos, como tanto interés. No creo que, más que interés, me quisiera pensar que había, digamos, como otras disciplinas que abordaban la práctica cultural, ¿no? Y en el ámbito de lo patrimonial existía todo un universo y una legislación y unas disciplinas alrededor de él, lo cual se estudiaba y se trabajaba el tema de lo material, y en ese sentido, está muy bien trabajar lo material, está muy bien seguir trabajando lo material, pero me parece que tendríamos que ir dándole un poco como de giro a ese enfoque tan materialista de la lógica de lo patrimonial. Nos cuesta trabajo porque tenemos muchos años mirando el patrimonio material, desde el patrimonio edificado, o sea, las disciplinas incluso de la arquitectura y la restauración y la arqueología, pesan mucho en el ámbito de lo patrimonial, pesan menos las disciplinas de las sociales, de las humanidades, y ahí me parece que habría que tener, digamos, una interrelación y no solamente dividir en la materialidad, en la tipología, sino interrelacionar el enfoque de estudio. Eh, Eso nos lleva también a tener una reflexión acerca del concepto, cómo estamos abordando el concepto y cómo vamos a abordar la investigación. ¿Qué quiere decir? Que no podemos hacer la sumatoria de los patrimonios, vamos a trabajar el patrimonio material del edificio, del parque, del tal, sino vamos a trabajar un patrimonio que tiene expresiones distintas. Una expresión en la práctica, una expresión en la materialidad, una expresión en la dimensión paisajística. Sin embargo, todo tiene, digamos, como una interrelación de uso, de funcionalidades y significaciones. Entonces, la investigación nos lanzaría entonces a hacer unas interdisciplinas, unos enfoques muy interdisciplinares en donde no solamente estuvieran diferentes habilidades, digamos, como de conocimiento, ¿no? Sino también instituciones. Y eso nos cuesta un montón de trabajo porque justo cada una tiene, digamos, como sus rangos, sus marcos, sus atribuciones, como se le llama, de incidencia. Entonces, tenemos problemas para definir conceptos no disociados, sino integrados. Eso nos lleva a generar investigaciones que tendrían que tener, digamos, como una articulación desde las diferentes disciplinas, no como sumatoria, sino como en interrelación, ¿no? Y obviamente la articulación institucional. ¿Qué generaría esto? Unos valores que no fueran diferenciados, sino valores articulados. Es decir, uno no podría intervenir una plaza pública sin entender que tiene una funcionalidad para un sector de la población. Uno no podría intervenir una iglesia sin entender que hay una significación y una apropiación por parte de una comunidad. Sin embargo, siempre las dimensiones sociales se colocan al final, como en áreas de la difusión, y no en la cadena de valor de la producción del valor, ¿no? Entonces, la investigación nos lleva a construir valores interrelacionados y gestionar equilibrios de intervención. Bueno, las características, los valores y justamente incluso el tema de lo patrimonial y la interrelación con la dimensión de la inmaterialidad genera muchos problemas porque tendemos, como si fuéramos de inercia, a objetivizar, a objetivar. Entonces, al momento en el que nosotros queremos incluso catalogar un espacio y sus prácticas, acabamos objetivando la práctica, ¿no? Sin entender que la práctica tiene expresiones de la materialidad, sin embargo, hay sentidos en otro nivel que tiene que ver con la inmaterialidad. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más fácil sustraer un patrimonio de un contexto y de una práctica, abstraerlo e instrumentalizarlo. Eso es un poco complejo de entender porque es una dinámica que se hace de una manera muy
muy sin pensar, se podría decir, pero al final sí lo acabamos haciendo. Es decir, si nosotros vamos a decir, vamos a poner en valor una comunidad o un área o un pueblo mágico, lo que empezamos es a seleccionar de manera discriminatoria cuáles son aquellos valores que podrían representar, por ejemplo, la vocación de esa comunidad, en donde las representaciones de la construcción del siglo XVI o del siglo XVII o la práctica cultural es más representativa y se hace justo como un circuito que genera una visibilización de ciertas cosas en relación a otras para poder abstraerlas, ponerlas como en suma y instrumentalizarlas para planes, para turismo, para un montón de cosas. Entonces, importa entender que las interrelaciones conceptuales derivan en enfoques de investigación, en construcción de valores y en formas en donde se pondría a funcionar una preservación con cierto equilibrio, ¿no? Con mejor equilibrio. Bueno, no sé si eso es demasiado abstracto, pero bueno, es un poco por ahí donde a mí me gustaría entrar a abrir la discusión. Ahora, ¿cuáles son las intencionalidades del patrimonio, de la elección de lo patrimonial? Y aquí yo pongo una cita de Laura Jane Smith, que es una antropóloga australiana y que nos dice, ya que comprendemos que el patrimonio es un proceso cultural y no como una cosa o un evento intangible, permite una apertura de la mirada crítica y facilita un examen de las consecuencias de definir algo como patrimonio o hacer que ciertas cosas lo sean. Nos permite la posibilidad de comprender no solo lo que ha sido recordado, sino también lo que ha sido olvidado y por qué ha sido olvidado. Es decir, que el productor de patrimonio, se podría decir, o productores como los investigadores, como los restauradores, como los arqueólogos, como los arquitectos que producen los valores y le dan toda esta connotación de valor patrimonial, pues es un proceso selectivo en donde se recuperan valores materiales, valores inmateriales, memorias, sentidos, etcétera, etcétera, y en ese sentido interesa analizar por qué ciertos espacios adquieren ciertos valores a diferencia de otros espacios. ¿Cuál es el interés que existe alrededor de dotar de una comunidad, de un pueblo, de un barrio, la característica de lo patrimonial, ¿no? Y por qué estamos poniendo en función algo en relación a otra cosa. Entonces, digamos, no, el patrimonio no es que se posa y es un acervo, sino es una construcción social. Por lo menos a mí me interesa verlo desde esa manera porque permite despojarnos de ciertas autoridades, como lo que les llaman las voces autoridades de lo patrimonial, ¿no? Que decir, esto es, ¿y por qué lo es? Pues porque hay una producción social, política, económica que genera valores diferenciados en relación a ciertos valores. Y en ese sentido, los tratamientos serán los planes de manejo y los planes de salvaguardia, o sea, vienen posteriormente, o sea, vienen después de haber hecho un análisis, una conceptualización, una investigación, una caracterización, una construcción de valores, una comprensión de la intencionalidad de generar valores, y entonces construyes pues estas técnicas que son planes de manejo y planes de salvaguardia no exentas de una política y de una normatividad, por supuesto, y de acuerdo a ciertos contextos urbanos, naturales, rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pongo justamente el plan de manejo, lo que dice el patrimonio, la ley de patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México nos dice, como nos decía la doctora Pineda, es un instrumento de planeación, estrategias y gestión que comprende conjuntos de acciones, normas y procedimientos y medios viables que permitirán el manejo integral de los bienes declarados como patrimonio cultural, con el propósito de minimizar su pérdida o deterioro y maximizar su protección, conservación y salvaguardia. ¿Qué quiere decir? Que son instrumentos técnicos. Es decir, aquí no hay una reflexión teórica, conceptual, no, porque tú ya le hiciste previamente. Y eso, ya que lo tienes construido, pues ya construyes toda tu instrumentación, todo tu instrumental, técnico, normativo, político, etcétera. Y yo tomo aquí justamente lo que habla el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico y lo tomo por lo siguiente. Dice, el plan integral, es decir, no solo es el plan de manejo, sino es el plan integral, porque esta palabrita integral nos da una especie de candado, nos pone un candado o nos pone una obligatoriedad. ¿No? Es un plan integral. Esa integración tendría que tener una expresión en la diversidad de los patrimonios que estarán sujetos al plan de manejo, ¿no?
Entonces surge entonces como la respuesta para organizar acciones, programas y proyectos, es decir, es muy técnico, sigue siendo, a fin de fortalecer la calidad del espacio público, la habitabilidad, nuevas formas de movilidad, accesibilidad, potenciar la participación ciudadana, orientar la actividad económica, mejorar la calidad de vida de las personas y proteger, conservar, rescatar y restaurar el patrimonio histórico y cultural. En síntesis, es un instrumento de gestión. O sea, el plan de manejo es un instrumento de gestión. Aquí, por ejemplo, este plan de manejo que tiene, digamos, todas las obligatoriedades de toda el andamiaje más técnico, sí se posa sobre cierto contexto, ¿no? Habla de habitabilidad, habla de espacio público, habla de formas de movilidad, habla de accesibilidad, habla de participación ciudadana, habla de economía, ¿no? Entonces, se nota que es un espacio, es un centro histórico, por supuesto, pero empieza a tener, digamos, como cierta derivación en ámbitos, en ámbito de la movilidad, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del espacio público, en el ámbito de la calidad de vida, en el ámbito de la economía. Entonces, son todos estos ámbitos que este plan integral posado en un espacio característico como es el centro histórico, pues tiene sus particularidades. Y entonces, es decir, que el instrumento de gestión, que es el plan de manejo, tiene que tener, digamos, su generalidad, pero posarse sobre la particularidad donde estará ocurriendo a partir de aquellos elementos que son más claves para poder activar y construir las condiciones de maximizar y preservar el patrimonio, si es justamente lo que se interesa. Bueno, ahora, me interesó incorporar los planes de salvaguardia, porque decimos el plan de manejo y el plan de salvaguardia. ¿Cuáles son las diferencias? Y aquí se dice, se entiende, y esta es una descripción del patrimonio cultural inmaterial de la Convención del 2003. Las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial comprendidas la identificación, la documentación, la investigación, la preservación, la protección, promoción, valoración, transmisión, básicamente a través de la enseñanza formal y no formal, y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. Para mí que el plan de salvaguardia, que la salvaguardia es una cosa muy compleja, muy compleja. En fin, y puede ser, digamos, como un gran reto, ¿no? Y tomo justo de la propia página de la UNESCO, dice, toda acción de salvaguardia consistirá en gran medida en reforzar las diversas condiciones materiales o inmateriales que son necesarias para la evolución e interpretación continuas del patrimonio cultural inmaterial, así como para su transmisión a las generaciones futuras. ¿Cuáles son las cosas que a mí me llaman la atención de los planes de salvaguardia, de la idea de la salvaguardia en relación al plan de manejo, por ejemplo, que tiene en el centro de la definición una dimensión social muy importante, ¿no? En donde hay una cosa, las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad, ¿no? Y en la UNESCO existe en reforzar las diversas condiciones materiales e inmateriales. Es decir, que el plan de salvaguardia no tendría que ir dirigido a preservar el objeto, sino a salvaguardar las condiciones que hacen posible que se exprese el patrimonio inmaterial. Que eso es otra cosa muy distinta. Digamos que despojas de la materialidad del evento, de la práctica inmaterial, esa condición como la del patrimonio material, y te encaminas a entender las condiciones de producción de la práctica cultural. Y la práctica cultural ocurre en ciertos espacios y en ciertas condiciones, si es que hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay fiestas patronales que de pronto dejan de suceder porque las condiciones de inseguridad en las comunidades son terribles. No hay condiciones para generar la fiesta. ¿Qué quiere decir? No hay condiciones para expresar el patrimonio inmaterial. Como dice aquí, el plan de salvaguardia atiende las medidas encaminadas, es decir, que el patrimonio inmaterial se construye o se constituye, desde mi punto de vista, como una especie de un gran indicador de calidad de vida. La gente se reúne, la gente produce, la gente hace cuando hay condiciones, cuando hay recursos, cuando hay seguridad, cuando hay sociabilidad, ¿no? Cuando hay sentido. Lo hace, lo expresa. Si no existe, no puede haber. Si existe, pese a todo, entonces ese patrimonio se ha movido hacia una especie de instrumentalización porque alguien más paga para que suceda. En fin,
Ahora, los retos de la salvaguardia, lo que les decía, vamos a encaminarnos, porque no es que sea fácil los planes de manejo, lo comentó la doctora Pineda. Sin embargo, si son difíciles los planes de manejo, los retos de la salvaguardia son todavía más complicados. Desde mi punto de vista, no por hacer más o menos, simplemente porque aquí uno tiene que gestionar con sujetos, con comunidades, es el giro social. O sea, lo más fuerte, la diferencia del patrimonio mundial y patrimonio inmaterial en la Convención de la UNESCO, lo más importante es el giro social. ¿Por qué? Porque mientras en el patrimonio mundial los expertos eligen qué preservar, en el patrimonio inmaterial las comunidades eligen qué preservar. Mientras el patrimonio material elige qué planes y cómo se tiene que restaurar con los planes de manejo, en el plan de salvaguardia los sujetos eligen cómo preservar sus prácticas. O sea, se invierte el valor y se invierte en la cadena de valor y la producción, en este caso. Pone a organizar unas comunidades, darle seguimiento a unas comunidades, articula con instituciones, es complicadísimo. Entonces, por otro lado, el patrimonio inmaterial es una práctica encarnada. Es decir, si yo soy la última de la comunidad que sé cómo se producen ciertas gastronomías y me muero, se muere. No hay un patrimonio material que subsista y que esté investigado por un investigador sino el patrimonio inmaterial es una práctica encarnada. Por eso importa generar, por supuesto, no embalsamar la memoria tal, sino sí generar archivos, testigos, memorias, etcétera, etcétera. O sea, hay formas de salvaguardar memorias que produzcan la transmisión. La mirada materialista contra los contextos de posibilidad, lo que les decía un poco plan de salvaguardia, o sea, no podemos construir medidas de protección del objeto, sino construir contextos de posibilidad para que siga expresándose la cultura que es dinámica y es viva. Y otro de los elementos muy importantes que es la desespacialización del patrimonio, porque si bien es cierto que es un patrimonio inmaterial, sí ocurre en una espacialidad o en muchas espacialidades. Eso hace que la perspectiva tendrá una dinámica integral entre el objeto o los objetos, los sujetos, las prácticas, los lugares donde ocurren las prácticas, los seres vivos, pero también los seres no vivos. Por ejemplo, hay muchas prácticas que ocurren en ciertas zonas que son paisajes, ¿no? Con ciertos tipos de alimentación, pues son seres vivos, seres no vivos, y son prácticas y son lugares y son objetos. Es decir, toda la integración del plan de salvaguardia importa tenerla de esta manera. Bueno, y para terminar, porque después ya, si quieren, abrimos más la conversación, nada más, este mapa es como así un mapa complicado. Yo estoy ahora recientemente, formo parte del Consejo Social de la Ley de Patrimonio de la Ciudad de México. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención justo cómo está esta ley distribuida entre lo cultural, natural y biocultural. Es decir, hay una ampliación tipológica sin precedentes, ¿no? Que no solamente tiene que ver con tipologías, sino con cronologías. Eso ya lo vuelve muy complejo. Sin embargo, a mí me parece interesante cómo se articula esta ley. Esta ley está tomada por todo un ámbito normativo en donde el patrimonio cultural inmaterial e inmaterial, digamos, está alrededor de leyes que emite la Secretaría de Cultura, bueno, más bien leyes que están dentro del sector cultura, que es de derechos culturales, fomento cultural, ley de memoria, pero también está la ley de desarrollo urbano. Entonces ahí está, material e inmaterial. Luego, cuando se habla del patrimonio natural, está articulada la Ley Ambiental de Protección de la Tierra. Y cuando se habla de biocultural, se habla de la Ley de Desarrollo, bueno, se dice de pueblos, barrios originarios y comunidades. Sin embargo, no solo, también está tomada de la Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable a partir de la definición del patrimonio biocultural. De las leyes emergen las atribuciones institucionales. Entonces, en el patrimonio cultural de las legislaciones ya tenemos acá la Secretaría de Cultura y Desarrollo Urbano. En el patrimonio natural tenemos a la Secretaría del Medio Ambiente y en el patrimonio biocultural tenemos tanto a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios como a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El universo de la ley es muy complejo porque es muy ambicioso tipológicamente, sin embargo, al momento de aterrizar, hay un par de instrumentos de gestión organizativos, desde la ley, la comisión interinstitucional, que no opera,
y la comisión y el Consejo Social que opera medianamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos una claridad de las legislaciones y las atribuciones de parte de todos, no hay manera de llegar a un plan de salvaguardia o un plan de manejo, porque el plan de manejo son acciones dirigidas con todos los actores que tendrían que estar en torno a la protección de los patrimonios, porque el patrimonio no solamente tiene la dimensión de lo cultural, sino tiene la dimensión de lo político, de lo económico, de lo arquitectónico, de lo natural, es decir, cruza, es transversal. El patrimonio es interdisciplinar e interinstitucional. Entonces, cruza todas estas legislaciones, cruza todas las atribuciones institucionales, y si no hay diálogo interno, cómo puedes construir un plan de manejo o un plan de salvaguardia? Mucho más complicado. Y creo que ahí voy a detenerme para que podamos abrir la conversación. Muchísimas gracias. Qué bárbaras. Es que algo tan complicado, con su experiencia pareciera que no es tan complicado y por la magnífica forma en que lo han presentado bueno, me tienen impresionado, la verdad. Y tenemos una dinámica con los asistentes que por lo general ya tenemos varias preguntas para darles y en algunos casos algunos prefieren levantar la mano. Entonces lo que hacemos es darle voz a las primeras manos que se levantan y al mismo tiempo entre mano y mano vamos leyendo preguntas del público, pero no sé si por lo pronto antes de iniciar las preguntas de la audiencia, ustedes quisieran, ustedes dos, hacer algunos comentarios con relación a lo que las dos han estado platicando en esta dinámica de diálogo, lo que Eh, ustedes consideren. Sí, me permite. Creo que la doctora Cecilia Barraza dijo algo que a veces da miedo decir y que tiene muchísima razón, ¿no? A veces estos planes, o no a veces, están muy ligados a la cuestión política, económica. Es decir, que a veces parece que un plan de manejo parece como si fuera, pues eres patrimonio, tienes que ganarte la vida y tienes que ser redituable, ¿no? En ese sentido. Y entonces esta parte de la salvaguardia que estaba comentando la doctora pasa a otros niveles, ¿no? Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, donde a veces es imposible caminar en el centro histórico, ¿no? Los problemas de masificación turística en Europa se está viendo ahorita, está a todo lo que da ya incluso con agresiones, ¿no? Dentro de los pobladores y de los turistas, ¿no? Nosotros aquí a lo mejor no estamos llegando a tanto eso, pero sí la gente se molesta, ¿no? De qué es lo que está pasando, por qué no tenemos un plan perfectamente coordinado, y quien tiene que coordinar es precisamente la Secretaría de Educación, perdón, de Turismo, ¿no? Entonces, ahí es en donde se ve precisamente la tendencia, ¿no? Esta tendencia a tener recursos, a tener cuestiones, estos permisos, por ejemplo, de usos de la vía pública, el caso de San Miguel de Allende, por ejemplo, de cómo los norteamericanos han logrado expulsar a la persona que vendía la leche en el burrito o que traía las verduras de su huerto y las vendían en la calle, ¿no? Ese tipo de situaciones, por ejemplo, que son tan de la vida cotidiana, tan de la vida común y corriente, y la cuestión de la patrimonialización que expulsa esencia del patrimonio, me parece que es gravísimo, ¿no? Y efectivamente, totalmente de acuerdo con la doctora Cecilia, creo que estos programas están llenos de muy buenas intenciones, pero hay una parte trasera, ¿no? Hay un traspatio de intereses económicos, ¿no? De dar más permisos de usos del suelo comercial, del el desalojo de la habitabilidad en el centro, en fin, esa vida cotidiana que se llevaba y que se ha ido transformando o que ahora nos tenemos que ir acostumbrando a otra vida cotidiana, ¿no? Aquí en Guanajuato las bodas, ¿no? Se ha convertido en el lugar para casarse, seas de Monterrey, de Guadalajara, de donde sea, a Guanajuato o a San Miguel de Allende. Entonces, sí es interesante porque de pronto sí rompen con esta vida cotidiana de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Entonces,
En ese sentido, efectivamente, a lo mejor lo otro no trae recursos como traen las bodas o como traen estos planes turísticos, ¿no? Y sí, es interesante mencionar que muchas veces detrás de estos planes están estos intereses políticos, ¿no? Y económicos que a la larga salen, ¿verdad? Van saliendo y que en vez de proteger al patrimonio, pues lo van destruyendo. Eh, eso es lo que quería comentar. Sí, bueno, pues yo ahorita para dar paso, pero efectivamente a mí me parece que el patrimonio en nuestros días está en una trama muy compleja, ¿no? Está operando en una trama muy compleja, está generando muchas tensiones, ¿no? Y me parece que los equilibrios no están ocurriendo. ¿No? Entre ciertos sectores que tendrían que tener, porque claro, hay como ciertos argumentos en relación a los derechos de la habitabilidad, a los derechos del acceso a la cultura, a los derechos culturales, al derecho del movimiento. Nadie podría decir, ¿no? Que no vengan los turistas, porque, digamos, en Europa lo están haciendo, pero estás, digamos, como coartando derechos en realidad. Sin embargo, deberían de existir ciertos argumentos de contención y de regulación, es decir, un árbitro que no sabemos quién sea, porque parece que el Estado tampoco quiere serlo, justo como de temas de problemas de carga, de romper temas de habitabilidad, de desplazamientos fuertes que se están diciendo una y otra vez. Para nadie es nuevo hablar de estos temas. Sin embargo, solo los registramos, pero no estamos operando sobre ellos. Y realmente están generando procesos muy fuertes de pérdida de lo patrimonial en términos, digamos, como más material, que es súper importante, pero también la pérdida de la habitabilidad de los espacios, ¿no? Y arraigos y tal. Hay gente que está muy bien con moverse de país, no le preocupa, pero hay gente que tiene toda la vida, que tiene ciertos arraigos y está rompiendo con estas prácticas, ¿no? Y eso es muy delicado porque tiene que ver con patrimonios, con formas de vida, con formas de relación y formas de reconocerse en el espacio. Completamente de acuerdo con ustedes. Hemos visto cómo, de hecho, hay centros históricos donde ya no hay habitación de las personas, sino ya son centros solamente Airbnb. Eso es terrible, ¿no? Creo que quien ha logrado legislar un poco más ha sido Barcelona y tendríamos que revisar todos esos procesos de legislación que han hecho para controlar estas situaciones porque son completamente desequilibradas, como bien dice la doctora Barraza. Definitivamente las personas que no tienen un recurso económico para poder sostenerse en el espacio de donde fueron habitantes por toda su vida y por generaciones tienen que dejar los espacios porque ya los costos que estos espacios adquieren son absurdos, entonces son comprados por transnacionales. Es un problema muy fuerte, muy, muy fuerte y ojalá logremos empezar a encontrar una posibilidad de legislación. Y creo que el tema, como ya lo ha escrito también la doctora Pineda del Airbnb, es un punto clave, yo podría decir casi que como la punta del iceberg, en donde se está empezando a trabajar por los problemas que ha causado, ¿no? Porque así, si bien beneficia a minorías o a personas que deciden poder tener un ingreso con sus propios espacios, eso también ha hecho que gente que se dedica de lleno a una situación monetaria le quite a esas personas sus casas, se las compre, porque ya no pueden sostener los costos de esos espacios y las conviertan en un neto proyecto económico. Entonces, bien complicado, muy complicado. Voy a empezar a dar la palabra a nuestros colegas. Empezamos con manos alzadas. Les voy a pedir un favor. Acuérdense que hay muchas personas que quieren hablar. Tengo muchas preguntas también por leer. Entonces, sean muy concretos, por favor, con sus preguntas. No se tarden mucho en sus disertaciones y le doy la palabra a Edgar Castellán. Gracias, muy buenas tardes. Básicamente, la doctora Barraza hablaba acerca de que es vital la participación ciudadana como un elemento social, como para entender los planes de manejo por las dinámicas propias de los centros históricos. En el caso de la Ciudad de México, eh, la participación ciudadana sigue en pañales, a pesar de que hace 15 años el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México creó la primera escuela de formación ciudadana y conservación del patrimonio, en donde había una reactivación vecinal, una cohesión social que permitió que el plan de manejo fuera más activo y más dinámico. Eh, pero
con el paso del tiempo y con los cambios sexenales o trinales en el caso de la Ciudad de México, eh, se ha ido perdiendo el asunto porque van cambiando a los eh, directivos o ponen a gente que no tiene la capacidad para reactivar o para seguir con las ideas de participación ciudadana. En este caso, en el caso de la Ciudad de México, la pregunta sería, ¿qué hacemos para reactivar la participación ciudadana? ¿Quién es el actor o los actores responsables y cómo se puede incidir? La misma Secretaría de Gobierno del Gobierno de la ciudad no tiene un área de participación ciudadana o lo que tiene es algo bastante difuso y especialmente para el centro histórico es muy complicado. Entonces, eh, creo que en ese sentido, ni la autoridad del centro histórico ni el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México en este momento tienen esa capacidad como para hacerlo, a pesar de que la escuela existe, se ha convertido en algo muy difuminado. ¿Cómo hacemos para reactivar la participación ciudadana para que los centros históricos se trasciendan a los planes sexenales, trienales, a los planes de los gobiernos en turnos? Muchas gracias. No sé si la doctora Barraza tiene algún comentario o Sí, si... ¿se hacen preguntas o vamos respondiendo una a una? Como Si gustan, voy a leer algunas de las preguntas porque en algunos casos pueden juntarse, ¿verdad? sí, se entrelazan y entonces así tal vez podríamos ir un poquito más expeditos y ya ustedes pueden juntar sus comentarios. Eh, en este caso tenemos la pregunta de Brian Zurita que dice, doctora, ¿qué alternativas tienen las ciudades que a pesar de haber sido sede de hechos históricos relevantes, no tienen un centro histórico declarado porque este no está en las hipótesis de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos? Y esto ocurre en varias ciudades mexicanas que han perdido construcciones anteriores al siglo XX y por consiguiente la ley federal en mención no las protege. Y por otro lado, Anel Altamirano dice, los barrios mágicos tienen el mismo tratamiento que un pueblo mágico. No sé si podemos de alguna manera conjuntar respuestas. si quieren, yo respondo la que hizo Ujú. Edgar y, y las de centros históricos las podría responder la doctora Pineda. Sí, claro Bueno, que sí. por supuesto que no tengo la respuesta porque no sé cómo hacer, ¿no? Sin embargo, hay algo que es muy importante y es, yo, digamos, pienso sobre los temas de la participación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en las prácticas, en las políticas públicas de la ciudad? Que no se está considerando de una manera formal y seria los procesos de participación, a pesar de que existe la legislación sobre participación. Y la participación es una política transversal a todos los ámbitos de la política pública, porque estamos justo en un contexto de democratización, somos estados neoliberales que tiene en su otra cara de la moneda la necesidad de construir acuerdos, consensos, ¿no? Como parte como parte de procesos de legitimación del Estado. Y esto lo sabemos perfectamente, que son los estados en donde estamos ahora. Sin embargo, las políticas de participación también se han instrumentalizado a conveniencia de ciertos sectores o de ciertos momentos políticos, y lo sabemos muy bien. Si no sabemos la historia, porque lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo, yo me pregunto siempre, ¿por qué no aprendemos como ciudadanos? Desde una perspectiva, a mí me parecería, por ejemplo, retomando justo la Escuela de Participación Ciudadana del Centro Histórico, del Fideicomiso del Centro Histórico, en realidad hubo una práctica muy interesante, muchos sectores estuvieron involucrados y lo hicieron muy bien y participaron más, menos, es decir, los procesos sociales siempre son un poco, ¿no? Sin saber muy bien cómo va a ocurrir, pero se adquieren ciertos liderazgos. Desde mi punto de vista, el patrimonio inmaterial, en este caso, también tendría que ir atendiendo a temas de derechos culturales y de ciudadanías y de derechos a un montón de cosas más allá de lo cultural, como el derecho al espacio público, como el derecho a la habitabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que hay herramientas que la propia ley estaría dotando a los sujetos para poder exigir que exista una atención de sus prácticas, es decir, construirse más como autores más autónomos del Estado que esperar que el Estado vaya a generar políticas de participación ciudadana que ya vimos que las hace a modo en tiempos determinados
bajo ciertos contenidos y bajo ciertas temáticas, pero los actores son los que siempre van a estar ahí, ¿no? Mucha gente de las comunidades de los centros históricos y de espacios, de otros espacios, tienen un arraigo y son los que trascienden los sexenios y son los que conocen muy bien qué sucede en sus comunidades y en sus territorios. Y existe una legislación que en teoría les daría la oportunidad de poder ellos constituirse como un grupo autónomo de exigencia y que hay mucho. Entonces, creo que fortalecer las capacidades ciudadanas en relación al patrimonio, creo que nos está haciendo falta. Y no verlo como algo que no nos interesa, sino que algo que nos cruza en la vida cotidiana y en la habitabilidad y en la permanencia del territorio. Yo creo que por ahí no puede que no sea una respuesta, digamos, como muy alentadora en relación al Estado, pero sí es alentadora en relación a las capacidades sociales. Me gustaría completar un poquito sobre lo que dice la doctora Cecilia. Quiero comentar que cuando se hizo la lista ¿cómo se llama? Se propuso Querétaro como Patrimonio de la Humanidad. Mi esposo estuvo muy cercano a ese proyecto de alarmar el expediente. Y una de las cosas que pedían era precisamente esto de la participación ciudadana. Y es increíble cómo, por ejemplo, los grupos de las iglesias, los templos, tienen estos grupos de organización muy particulares, ¿no? De señoras que se juntaban para vender, no sé, garnachas, gorditas, lo que sea, y sacar recursos para el barrio, ¿no? Por ejemplo, para el templo, para esto, para aquello. Y entonces se empieza uno a encontrar este tipo de pequeñas células, una aquí, otra allá, otra acá, otra acá, que son parte de estas asociaciones sociales. La otra, en mi caso, cuando trabajé en León, era muy importante, por ejemplo, la comunidad de los comerciantes de años, así de añísimos, que tienen sus negocios en el centro y que era una asociación tenían su presidente y todo. Entonces, también es muy interesante esto que comenta la doctora Barraza, porque efectivamente a veces vemos estos grupos muy claramente definidos, obviamente por sus intereses, pero que sí veían porque de pronto que vamos a levantar el piso de la calle fulanita, ¿no? Y entonces todos se levantaban en armas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay ya establecidos ciertos grupos que a lo mejor los tenemos perdidos de la vista, ¿no? Y que nos tocaría ver estas agrupaciones religiosas, estas agrupaciones comerciales del comercio tradicional, de la gente que vive y que pide durante décadas, ¿no? Su forma de vida tal cual y que precisamente se han organizado, a lo mejor no institucionalmente, pero que hay organizaciones ya que necesitamos identificarlas, ¿no? Y que son muy interesantes, ¿no? También que tienen mucho peso, cuando menos, a nivel de su barrio, a nivel de su zona de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a las dos. Le damos la palabra a Octavio Oviedo, por favor. Es ¿Qué tal? Francisco Pero Galindo. creo que no contestaron las respuestas de los centros históricos. Ah, sí, sí, bueno, voy con esa. Una de las cosas que comentaba yo sobre León es que León es una ciudad muy grande, es una ciudad bonita, digamos, si no conocen, será interesante que vayan, porque yo creo que es la ciudad más grande del Bajío, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante todo el trabajo que ha estado haciendo el ayuntamiento durante varias décadas y cómo empieza, por ejemplo, a tomar también en cuenta la parte del centro histórico. Durante mucho tiempo, León tiene un perfil económico muy fuerte de vendedores, comerciantes y demás, y han destruido mucho de su centro histórico. León tiene una fundación del siglo XVI también, y resulta que con el tiempo se ha hecho, digamos, algo de trabajo de concientización, de difusión, de divulgación y demás. Y es muy importante mencionar que, pues cuando a mí me tocó tomar el caso del centro histórico, pues mucho de su patrimonio estaba destruido. Entonces, cuando se me encarga a mí, por ejemplo, el plan parcial y el reglamento, pues tuvimos que integrar mucho de este patrimonio del siglo XX. Y en este sentido también quiero comentar
que tanto en el doctorado de arquitectura que tenemos aquí como o sea, en el PIDA, tenemos estudiantes, por ejemplo, que vienen de Tijuana, de Ensenada, de muchas ciudades fronterizas y nos dicen, bueno, ¿y yo qué? Si mi ciudad ni tiene nada, nada, ¿cómo no tiene nada? O sea, siempre hay un centro histórico, eso me queda claro. Que el INAH no lo reconozca porque ya son construcciones de principios del 20, porque su patrimonio es ya del siglo XX, eso no quiere decir que no sea patrimonio. Por eso decíamos que es muy importante la actualización de nuestras leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, y quiero comentar un caso específico, no sé si veo que en la audiencia había de algunos otros países, de Colombia, en particular de Bogotá. ¿Cómo queda ese barrio de la Candelaria aislado, así? Y todo nuevo, tirado, con edificios funcionalistas. De pronto desocupado y luego viene una nueva revalorización. Ahora están valorando la arquitectura funcionalista, esta arquitectura del siglo XX, que ahora están haciendo el restaurante, el hotelito en en estos edificios que ya que destruyeron lo que tenían del siglo XVII, XVIII y XIX, ahora han tenido que hacer un trabajo verdaderamente espectacular en lo que se refiere a la revalorización de la arquitectura del siglo XX. O sea, ya no tengo aquello, ya se me fue, ya lo tiraron, lo destruyeron y demás. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues entonces poner en valor ahora una nueva región, una nueva zona, unos nuevos edificios con estos nuevos valores. Y yo comentaba que independientemente de lo que diga el INAH, por eso hablaba, me interesaba mucho hablar del artículo 115 constitucional que le otorga precisamente las facultades al ayuntamiento para hacer sus propios reglamentos. Entonces, si estas ciudades tienen un patrimonio nuevo del siglo XX que vale la pena conservar, pues entonces sobre eso hay que ir, ¿no? Entonces, en este punto me llama mucho la atención porque les comento también eso de que he estado trabajando mucho con la arquitectura popular tradicional, por ejemplo, la Casa Mazahua, ¿no? Que no está reconocida y demás. Y entonces tengo estudiantes precisamente con lo que comentaba la doctora Cecilia, que me llama mucho la atención. ¿Ya qué puedo hacer? Ya nada, no hay quien la proteja, ¿no? Pero sí nos queda esa parte del registro, esa parte de la documentación, esa parte de informar. Obviamente, cuando se piensa en un tipo de vivienda, ¿no? Su origen, por ejemplo, en este caso, un origen agrícola, que de pronto con el tiempo ya no es agrícola, sino ahora ya son obreros, ahora ya es esto, ahora no sé qué, y del pueblo ya se convirtió en una pequeña ciudad. Ese tipo de eventos o de acciones y tiempos, pues hay que registrarlos, ¿no? Desafortunadamente no hay quien procure ni cuide ese tipo de casas, ¿no? Porque son vernáculas, porque son de pueblo, porque son de no sé qué. Lo mismo diríamos con este tipo de arquitectura. Creo que en este sentido, por eso comento, a lo mejor sí nos hace falta volver a replantear esta forma de qué es el patrimonio. Obviamente no se acaba con el siglo XIX, eso me queda claro. Tenemos en este momento formando patrimonio, ni tampoco podemos decir que todo el del siglo XX ya es artístico, bueno, oficialmente es ese su nombre, pero en verdad ese patrimonio muchas veces se ha destruido por esa falta de protección. Y yo comento, si tenemos un ayuntamiento, si tenemos un gobierno que le interese y que alguien lo haga notar, pues podemos irnos sobre eso y legislar o hacer nuestras propias leyes de conservación patrimonial en este sentido. No importa que sea del siglo XX, si eso es lo que tengo, eso es lo que voy a procurar, porque hay muchos ejemplos muy valiosos que son precisamente de este periodo y que están totalmente desprotegidos, ¿no? Entonces, sí hay forma, yo creo que a lo mejor no federal, pero sí más local, más municipal, en donde se puede realizar esto, ¿no? Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta sobre edificios del siglo XX y los que ya se cayeron, ¿verdad? Bueno, pues bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, creo que ya más o menos estamos Ujú, contestados. Y por eso también es bien importante la participación ciudadana, ¿no? ujú, El ujú. involucrarse dentro de estos procesos, eso me parece que es básico. Bueno, le paso la palabra a Octavio Oviedo, por favor.
Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, creo que parte de lo que quería preguntar se ha esbozado entre las dos ponentes, pero digamos, en su opinión, ¿cómo, bueno, no cómo, pero qué estrategias recomendarían para aquellos sitios que si bien son históricos para para la población local, que no son reconocidos por la autoridad, generar un tipo de patrimonio, sobre todo más, se podría decir local? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en las fiestas patronales, ¿no? Donde, pues vaya, a veces están en la mira de la cuestión gubernamental, pero sobre todo están en la parte, pues, más del ejercicio local, ¿no? En ese sentido, vaya, no estoy suponiendo que la parte gubernamental las tenga que instituir, pero sí de alguna u otra forma que también los propios pobladores pues lo quieran seguir ejerciendo, ¿no? Sobre todo esta cuestión patrimonial intangible, que creo que, como comentaba, ¿no? Es el complicado porque sí es un ejercicio casi casi diario y de práctica, ya no tanto el tangible, que podría ser una cuestión arquitectónica, la cual creo que también tiene su importancia, pero me enfocaría más en la parte intangible. Entonces, vaya, quiero saber su opinión. Gracias. Bueno, si quieren, yo un poco lo que podría decir es que efectivamente el patrimonio cultural, acuérdense que tiene, digamos, esta diferencia, que el patrimonio cultural, pues, tiene que tener una significación cultural para que sea patrimonio, más allá de una declaratoria o un reconocimiento del Estado. Es decir, el patrimonio cultural hay una dimensión o una parte, un grupo de elementos que están bajo, digamos, como la tutela del Estado, que es donde pone a funcionar todo su instrumental normativo, legal, político, ¿no? De los programas. Sin embargo, el patrimonio es amplísimo, amplísimo, me lo reconozca o no el Estado. Eso existe. Dentro de las fiestas, incluso dentro del patrimonio inmaterial, por ejemplo, el patrimonio inmaterial pues tiene más problemáticas en el sentido de, hay muchas prácticas, hay muchas fiestas, el Estado no llega a todas y qué bueno que no llegue a todo. O sea, hay necesidad de que las comunidades sigan ejerciendo sus prácticas con autonomía y con sus derechos culturales que tienen todos por formar parte de una nación, en fin, ¿no? Incluso dentro de las condiciones de mayor autonomía. Aquí la pregunta sería, ¿para qué quiero ser reconocido por el Estado como patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo? Está muy bien, pero me parece que si la significación viene de parte de las localidades y de las comunidades locales, es muy importante, porque ahí vuelve a funcionar, se revive cada año, cada vez que sucede la práctica, ¿no? Está viva. Las prácticas, la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial tiene que ver justamente con prácticas que eventualmente son reconocidas porque son representativas, que no es lo mismo que el patrimonio mundial como la lista de patrimonio mundial, sino en patrimonio inmaterial son prácticas representativas que pueden ser la religiosidad en México, por ejemplo, y tiene su expresión en un montón de prácticas de fiestas patronales, ¿no? Pero lo que se reconoce es justo como la dimensión de la religiosidad. No quiere decir que la práctica que sucede en la comunidad 1, 2, 3, 4, 5 va a estar dentro, como lo que sucede en la convención, en el reconocimiento de la gastronomía mexicana, caso paradigmático Michoacán, por ejemplo, ¿no? Es la gastronomía mexicana, toda la gastronomía mexicana, aunque tenga su caso paradigmático en Michoacán, pero no es que solamente la cocina de Michoacán sea la que es patrimonio. Entonces, en este caso, las fiestas patronales, pues es una expresión popular, cultural, religiosa, etcétera. La pregunta es, ¿para qué quiero que el Estado me reconozca? Y es una pregunta, digamos, muy pertinente, porque el Estado quiero que me reconozca, que me dé, que no me dé, quiero como ayuntamiento decir que soy patrimonio por parte del Estado, que, ¿no? Hay ciertas prácticas que están perdiendo si yo necesito una asesoría técnica que me permita dar seguimiento, construir un museo, tal, tal, tal. O sea, hay que saber para qué, porque si la práctica es viva y subsiste a partir de los propios practicantes, portadores de la cultura, pues me parece
que es suficiente, digamos, ¿no? Entonces, creo que también habría que hacerse las preguntas como para qué quiero ser patrimonio mirado desde el Estado, que patrimonio lo soy desde mi comunidad, ¿no? Sí, claro. Doctora Pineda, ¿quisiera agregar algo o me permito comentar que no se contestó la pregunta de barrios mágicos? De Ah, barrios cuál es mágicos. el tratamiento Sí. de los planes en... Sí, ya lo había escuchado. En San Miguel de Allende también tienen, bueno, no sé de dónde sea la persona que pregunta, pero en San Miguel de Allende tienen un programa que se llama así igual de barrios mágicos. Y la idea son de estos proyectos del ayuntamiento, de los ayuntamientos que luego quieren fomentar, no sé, programas de revitalización digamos que son como programas que se integran también a los programas de conservación patrimonial, ¿no? Entonces, en ese punto también, por ejemplo, nosotros aquí tenemos uno que se llama Pinta tu casa. Entonces, como nosotros tenemos aquí los cerros llenos de casitas, el ayuntamiento regala pintura, ¿no? Entonces, uno va, dice cuántos litros de pintura quiere y se los da el ayuntamiento, ¿no? Entonces, son de estos programas que tienen que ver precisamente para estimular ¿cómo se llama? La conservación de los barrios en este caso. Y sí, muchas veces están enlazados a un plan, digamos, de conservación de los centros. Entonces, ese o un nombre similar lo había escuchado en San Miguel de Allende. Y siento que son como programas así muy, muy puntuales. En el caso de San Miguel también se quería reactivar un poco la visita turística a ciertos barrios, que igualmente, como dice la doctora Cecilia, no sé qué tan bueno sea, porque si ya tienen invadida toda esta parte del centro y todavía ahora los jalamos hacia allá, pues bueno, puede ser peligroso esto de la patrimonialización y puede generar incluso también destrucción de ciertas cosas. A San Miguel le pasó con la fiesta de San Miguel, precisamente, que se convirtió en la borrachera de las calles y era una locura y soltaban a los toros y todo, hasta que UNESCO los amenazó y les dijo, o dejan de hacer esto o a ver qué, y entonces la fiesta se pasó a Salvatierra. A otro lugar, y la fiesta de San Miguel, que era tan tradicional, se retomaba mientras estaba esa fiesta y este lío, una semana después, que era interesante, o sea, una semana después del Día de San Miguel, o sea, se pasaba así, o sea, cambiar las fechas tradicionales por este tipo de situaciones era raro. Y ya, bueno, parece que ya se normalizaron, pero sí es interesante que este tipo de programas, bueno, de pronto se integran así al proyecto, digamos, turístico también, ¿no? De los lugares, en este caso de San Miguel de Allende, que se llamaba así algo del barrio. Sí, qué interesante, verdaderamente. Tengo algunas preguntas que ya las han ido respondiendo, entonces no me voy a detener en ellas porque sería repetir, por si ven que no los nombro. Karen Rosanch pregunta, ¿la soberanía alimentaria entraría en alguno de estos conceptos? Si quieren, contesto rapidísimo lo que yo sé. Por ejemplo, por un ejemplo, Xochimilco. Xochimilco tiene hay varios temas. A ver, Xochimilco tiene varias declaratorias de protección que no son forzosamente patrimoniales, por ejemplo, pero sí es como la área natural protegida, la zona lacustre, un área natural protegida, y bueno, es un criterio de conservación ambiental, se podría decir, ¿no? En la zona chinampera. Y tiene también esta declaratoria, este decreto que se llama CIPAM, que es justamente como sistemas agroecológicos. Y es muy interesante porque se le reconoce, pues claro, la chinampa en sí misma, pues es una alacena, o sea, es decir, ahí produces alimento, ¿no? Entonces, se les hace este reconocimiento a la producción, digamos, como agropecuaria y deriva en soberanía alimentaria, por supuesto, que es muy importante. Eh, por otro lado, el patrimonio biocultural también tiene esta dimensión de autonomía
de autonomía alimentaria. Por eso es tan importante justo que desarrollen los practicantes, los campesinos, la gente que conoce el trabajo en la tierra tal, que siga produciendo. Y tiene que ver también con patrimonio, con ciencia y tecnología. Son tecnologías, digamos, ancestrales, entonces están reconocidas desde el patrimonio con la característica de lo biocultural, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene que tener una relación el patrimonio biocultural con la autonomía, con la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya nos queda poco tiempo y todavía tengo manitas alzadas y preguntas. Le doy la voz a Francisco Galindo, por favor. Gracias. Bueno, yo estoy por parte del área de turismo, soy licenciada en turismo, entonces haciendo como una pequeña recabación de información que yo tengo es que en el derivado de la pandemia del 2022, el lema del Día Mundial del Turismo fue repensar el turismo. Repensar el turismo tenía como una idea, sí, un turismo, ecoturismo como tal, turismo natural, etcétera. Pero yo creo que no se planteó de una manera o no se trabajó de una manera correcta, puesto que ahorita ya está en la degradación de las áreas naturales, de ciertos lugares, esto debido a la capacidad de carga. Y enlazándolo con la pregunta anterior del compañero, vamos, pues no vamos muy lejos. El caso ahorita de Huamantla, yo creo que la gente ahorita prefiere mejor preservar su religiosidad, su festividad en este caso, porque se desató una ola de inseguridad, muchos robos, y me refiero a la famosa noche que nadie duerme. Entonces, yo creo que sí llegaron a un punto en que la capacidad de carga no fue pensada de la mejor manera y yo creo que va más por temas políticos y gubernamentales. Y aquí mi pregunta sería, ¿ustedes están trabajando con sector turismo para verificar eso? Porque pues nosotros nos dedicamos a mediciones de capacidad de carga, cuántas personas pueden estar, metros cuadrados, etcétera, legislación del patrimonio incluso, pero quisiera saber si ustedes están trabajando en conjunto con la parte del turismo. Gracias. Yo te diría, yo no estoy trabajando con el sector turismo, pero obviamente el tema de turismo es algo que no puedes desligar de esta parte de la conservación patrimonial. Y yo lo que te diría es este punto que se comentó hace un momento con la doctora Barraza, en el sentido de que a veces los planes tienen ese interés económico, ¿no? ¿Y cuál es el interés económico? Pues el turismo. ¿Sí? Es decir, generar, llevar más gente, poner, acabar con todo, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es una especie de guerra que incluso podríamos ver y que por ahí en algún momento sería bueno, no sé, maestra Lilia, Teresa, que se nos mostrara un libro que hizo el PUEC que ¿cómo se llama? Editó el doctor, la doctora Carmen Imelda y el doctor Yerno, en donde hablan precisamente de ese de pronto odio que vamos a tener los patrimonialistas con los del turismo, ¿no? Entonces dicen, tiene que haber ahí algo que tengamos que enlazar, ¿no? Entonces, ese libro me parece que es muy interesante, el del doctor Yerno y la doctora Carmen Imelda, porque precisamente toca a partir de varios investigadores que están participando en ese documento, a propósito de esto, ¿no? Cómo el turismo va por su lado, tiene sus propios intereses y no le importa pasar sobre todo, incluso sobre el patrimonio que es su fuente de, digamos, su fuente económica, ¿no? Entonces, cuando se supone que deberían de ser afines, ¿no? Y se habla incluso de estos dos hermanos que se deberían de querer y que realmente terminan como Caín y Abel, ¿no? O sea, es esa situación, ¿no? Yo turismo no lo trabajo, vemos los problemas del turismo como consecuencia en el patrimonio. No sé si la doctora Cecilia Sí, Barraza. bueno, yo en realidad tampoco, y eso es un síntoma también de por Claro. qué la gente que trabaja en patrimonio, ¿por qué? Pues porque efectivamente lo vemos como algo que no, digamos, yo creo que el turismo se tiene que trabajar forzosamente desde el patrimonio, desde una perspectiva crítica del turismo, ¿no? No solamente decir, bueno, el turismo, no, hay una perspectiva crítica y a lo mejor generar los criterios desde los planes de manejo
para decir las regulaciones, ¿no? En relación a lo turístico, porque quien decide qué sucede con ciertos sitios es el sector del turismo, porque el patrimonio lo único que mira, o el sector de patrimonio o el sector del INAH, habla sobre la conservación y habla sobre el inmueble y habla sobre un montón de cosas, pero no en los términos de la sociabilidad de ese objeto patrimonial puesto, digamos, como a disposición de un público. ¿Cuáles son los criterios en los que yo tendría que poner a disposición del público este patrimonio? Y son los criterios que eventualmente el turismo tendría que acatar, ¿no? Y a mí me parece, me llama mucho la atención, y siempre me acuerdo de Llorenç Prats, que es este antropólogo catalán, que habla sobre la activación. ¿Quién activa el patrimonio? Entonces, claro, quien activa el patrimonio, que en este caso puede ser la investigación o el Estado, que le da, digamos, la categoría, la legislación de ser algo patrimonio, es el Estado forzosamente. En la zona de monumentos, la zona arqueológica, tal, pasa por el Estado. Turismo no activa un patrimonio, como decía la doctora Pineda. El turismo lo toma, lo aprovecha, ya activado por el Estado y pero lo toma el mercado. Entonces, es como una vez en una conferencia, un inmobiliario decía, yo voy a levantar un edificio de 15 pisos porque tengo al frente de mí la bahía de, qué sé yo, ¿no? Claro, por esa bahía él no pagó un peso, pero Claro. sí va a cobrar por vivir en el piso 15 para tener ese paisaje, ¿no? Entonces, ¿qué hace el turismo al patrimonio? ¿Cómo le reditúa? Porque lo que hace es solamente expropiar el valor de lo patrimonial cuando el recurso del instituto, del Estado, es tan pobre para atender el patrimonio. Sin embargo, quien se enriquece es el agente turístico, ¿no? Es muy complejo quién activa y quién se reditúa de ese valor patrimonial, ¿no? Muy cierto. De hecho, los siguientes que tenemos ya no son preguntas, son comentarios. Los voy a decir rápido para después darle la palabra a Mariel y pasemos al cierre con ustedes, ¿no? Marta Alicia dice, recientemente se ha dado una sobreexplotación del patrimonio cultural, desvirtuando en muchas ocasiones las tradiciones originales, todo con la finalidad de crear escenografías para turistas, pasando por encima de los ciudadanos. En Guanajuato se ha dado mucho el caso de que los habitantes del centro de la ciudad abandonan sus casas debido al ruido, ya que es un paso interminable de estudiantinas, de la música de los innumerables antros que se instalan en las zonas habitacionales. Eso lo hemos escuchado en todas estas sesiones. Elizabeth dice, por favor, el contacto de la doctora Pineda, si lo pudiera dejar en el chat. Jazz Díaz nos dice que ella da clases de Patrimonio Cultural de México en la ciudad de Cancún y que la pregunta recurrente es en dónde estamos colocados por las características tan particulares de la creación de esa ciudad, ¿no? Elizabeth Baca nos dice que en Oaxaca están pasando en el centro histórico personas que usurpan ser guías de turistas sin ninguna preparación, engañan a los turistas, tergiversan el patrimonio inmaterial y que ahora también la gentrificación, espacios realmente que solo los turistas extranjeros pueden pagar, lo que habíamos comentado, ¿no? Llegará un día en que los propios oaxaqueños no puedan pagar una renta en el centro histórico, Sí. cada vez se ha incrementado el precio de las rentas Airbnb por los cielos. Evelyn nos dice, en el mismo tema de las fiestas patronales, en mi colonia, que es un barrio originario de Azcapotzalco, hay muchos habitantes y no les interesan las fiestas tradicionales. De hecho, están solicitando a la alcaldía que se dejen de hacer algunas de las prácticas que desarrollan durante las fiestas patronales y esto se repite en otros barrios, ¿no? No sé si tienen algún comentario. Eh, bueno, me habían pedido que dejara la presentación porque creo que por ahí puse los nombres de las declaratorias y di varios datos. Entonces voy a dejar la presentación con la maestra Lilia y ahí viene en mi correo para Muchas dejárselo. gracias. Sí. Muchas gracias, doctora Pineda, qué generosa. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Mariel, doy la última. David Cabrera dice, el sistema capitalista ha poseído al patrimonio cultural material y al patrimonio cultural inmaterial. También existen limitaciones técnicas por parte de UNESCO que prioriza que el patrimonio se mantenga como un elemento escénico y no se aborde integralmente como un ente vivo. El campus central de la ciudad universitaria se establece como uno de los principales espacios públicos en Ciudad de México y paradójicamente en su plan de gestión y plan maestro no desarrollan a fondo el tema del espacio público. ¿Ustedes qué opinan de los planes de manejo en campus universitarios? Yo no conozco el plan de manejo de la UNAM. No sé si la doctora Cecilia.
No, o sea, sé que está, digamos, el plan. Sin embargo, esto que estaba yo viendo me parece muy interesante porque efectivamente, pues hay una dimensión de espacio público fundamental. Habría que revisar los criterios por los que está, digamos, como el campus. Sin embargo, lo que me parece interesante, como sucede en el centro histórico, estos planes de manejo tienen, digamos, como ciertas temporalidades que pueden estar activándose justamente como posteriormente, es decir, una reactualización de este plan de manejo que se constituya como un plan integral en donde se incorporen otros tantos elementos, como está la REPSA por un lado y el plan, ¿no? La REPSA que es justamente como la reserva de los pedregales, ¿no? Y cómo está articulada, por ejemplo, con la UNESCO, con el Plan de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son preguntas que podríamos estar haciéndonos sobre las preservaciones integrales de la universidad y bueno, pues qué buen dato esto, lo voy a revisar. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la última participación a Mariel Vera. Te pido que seas concreta porque nos quedan 4 minutitos para poder pasar al cierre. Muchas gracias. Pues es algo sobre lo que ya se comentó, la renuencia a lo mejor de los patrimonialistas hacia el uso actual de este patrimonio. Yo quisiera platicar un caso brevemente concreto de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, doctora Alma Pineda, no sé si la conozca. En esta ciudad, de donde yo vivo, se hizo un trabajo de restauración de un sitio conventual del, de San Agustín, San el templo Agustín. de San Agustín Ujú. y el ex convento de San Juan de Sagún en dos etapas. Hace unos años ya atrás, que estoy hablando de 15 años, un poquito más, se hace la restauración del claustro menor y está habilitado incluso todavía como casa de cultura. Sin Ujú. embargo, fue como un empuje muy importante de la administración o de esas administraciones que estuvieron al mando y luego recayó en el descuido total de las siguientes administraciones, cosa de cuatro ya con la actual. Y, y, y bueno, de la restauración que se hizo, se habían rescatado, habían dejado testigos, de los muros, se había hecho un muy buen trabajo y actualmente pues se utiliza hasta como para hacer la feria del taco de la ciudad. ¿Qué podría hacer ahí una sociedad civil o cómo se podría organizar cuando es desde la propia municipalidad que se Ujú. alienta este descuido en el uso y abuso de este patrimonio? Sí, sí conozco el convento y se los recomiendo a todos. Es una belleza ese convento que está en Salamanca, el convento de San Agustín. Mira, una de las ideas y que también eso se intentó hacer en cierto momento en León era, de hecho, ahí es donde se hizo el primer IMPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, que se supone que era deslindar lo que tenía que ver con planeación, programación y todo este tipo de cosas directamente del ayuntamiento, porque la idea es que empezaba un presidente municipal a funcionar y empezaba a planear, ¿no? Planear, planear. Y ya cuando se tocaba el momento de empezar a actuar, se acababa su periodo. Y entonces venía el nuevo y otra vez lo mismo. Entonces, la idea del Implan era que independientemente de que le paga el Implan, perdón, el municipio, eso sí va ligado ahí, pues que de alguna manera este tipo de organismos que son planeadores, que regulan, digamos, la planeación en general, incluyendo las de los centros históricos, pudieran integrar este tipo de acciones y permisos, digamos, que tienen que ver. En el caso de Salamanca es muy interesante que creo que el director de Extensión Cultural de Gobierno del Estado se instaló ahí. Entonces, en ese momento, pues todo era para allá, ¿no? Entonces ya termina de ser y pues se abandona el lugar, ¿no? Que esa es otra de las cosas terribles que de pronto vemos que pasan en algunos lugares cuando se ven beneficiados y de pronto la persona que estaba encargada pues ya se va y al siguiente ya no le interesó ese lugar porque no le gusta Salamanca, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las reglas, y sigue siendo patrimonio ese edificio y es una belleza, pero yo creo que podrían apoyarse un poquito en algunas de lo que diga el Instituto de Planeación de Guanajuato para ver, no sé, de qué manera se pueda
ir regulando y amarrando un poquito las acciones de conservación sobre ciertos espacios, y continuar con el mantenimiento, porque son edificios de gobierno. Entonces, de alguna manera, pues tocaría ya sea al gobierno del estado o bien hablar del Implan, ¿no? Si es que tienen Implan en Salamanca, realmente no sé si tienen, pero sería ver este tipo de organismos que vean por la integridad, digamos, de este tipo de edificios que costó muchísimo dinero también la restauración de todo el conjunto. Pues eso sería, no sé, porque si viene del ayuntamiento sí va a estar más difícil, ¿no? Pero pues subir al siguiente nivel, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, lo que por mi parte podría yo comentar ahorita para nuestra conclusión es seguir en el entendimiento de la importancia de tener siempre dentro de nuestra gestión. Ustedes casi todos son funcionarios, trabajan en instituciones. Creo que estos ciclos han sido bastante iluminadores para sus procesos de trabajo, que nunca hay que dejar separados los dos elementos que tenemos dentro de nuestros procesos de gestión. Desde hace un buen tiempo fue que la Convención de Patrimonio Material hablaba de tomar en cuenta las comunidades anfitrionas, ¿no? Y se hablaba mucho y muchas veces veíamos que pues simplemente se hablaba y que no se tomaban en cuenta. Ahora eso ya no puede pasar, afortunadamente, y por eso insisto en la participación de las comunidades y no solamente de los académicos y de los investigadores y de las gentes que están ahí viviendo el espacio y sufriendo las situaciones que pasan porque no se les toma en cuenta. Siempre estar nosotros como gestores y como funcionarios al pendiente de esos grupos sociales, porque son los que quedan finalmente más desprotegidos, ¿no? No traen en algún momento el apoyo de una institución. Entonces, algunos son muy aguerridos, afortunadamente, y han demostrado que con esta fuerza de comunidad se logran resultados bien importantes. En algunos casos eso no sucede, entonces creo que dentro de nosotros como gestores es bien importante estar en el camino de la salvaguardia de todos los procesos sociales de identidad cultural y al mismo tiempo de la conservación del patrimonio material. Uno alimenta al otro, o sea, un espacio material que ya no tiene la confluencia de su grupo social y la interacción pierde identidad, pierde razón de ser. Entonces, creo que eso es algo que no deberíamos de olvidar. Y a mí me gustaría darle la palabra a nuestras invitadas para que también den sus últimos comentarios de cierre. Bueno, si quieres yo empiezo y la doctora Pineda termine. En realidad nada, digamos, ya ni abrimos la conversación porque le podemos seguir. Nos Claro. interesan mucho estos temas, nos apasionan, me da mucho gusto que haya interés porque pues habla también justamente como de algo que está sucediendo en este país, en donde estamos preocupados un montón de gente, ¿no? Nosotros desde un lugar, ustedes desde otro lugar, y creo que es importante poner, digamos, como atención en procesos que sean, digamos, no solamente que los registremos, sino que seamos críticos con esos procesos, ¿no? Y tratar justo como de ver las posibilidades que se puede hacer, porque siempre vamos a encontrarnos con un par por ahí que nos entiende. Entonces, bueno, pues muchísimo gusto por estar aquí, me encanta la conversación, los temas y nada, es que Gracias. sigamos en la lucha. Sí, y coincido con la doctora. Igualmente, creo que sí somos muchos, cada vez estamos más conscientes, ¿no? Y una de las cosas que también menciona la maestra Lilia, que creo que es importante mencionar, y yo creo que una de las razones por las que yo estoy aquí es que porque de alguna manera se han armado estos grupos, estas redes de trabajo, que en algún momento la doctora Alicia Sicardi, el doctor Javier Delgado, o sea, nos han convocado, por ejemplo, de Zacatecas, de Yucatán, de todos lados, de Michoacán, ¿no? Y entonces vamos con mucho gusto porque al final de cuentas es así como dice la doctora Barraza, hacemos catarsis, ¿no? Es decir, sabemos que estamos en la misma problemática en Guanajuato, en Morelia, en Mérida, en todos lados, o sea, vamos viendo en Puebla, entonces vemos que tenemos problemas similares,
que tenemos que enlazar y empatar esa cuestión del turismo también con la problemática del patrimonio tangible e intangible, que sí estamos verdaderamente preocupados por las situaciones, por lo que está pasando en muchos otros lugares, ¿no? En donde de plano el turismo, por ejemplo, ha borrado, o sea, uno va a España a comer también la paella, no nada más a vivir ahí, pues ya todo eso es de los nórdicos, ¿no? Entonces dice uno, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ¿dónde quedó esa esencia de los habitantes del lugar, ¿no? De lo que se come en el lugar, de lo que se huele, de lo que se compra, de lo que se hace, de lo que se pone. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante ver lo que está pasando ya en otros lugares, en un lugar más avanzado para que no nos pase a nosotros y seguir con esta lucha, como dice la doctora Cecilia, en la que estamos todos desde nuestros diferentes lugares, abrir el campo, por eso se agradece esta invitación del PUEC, digamos de mi parte que vengo de Guanajuato, ¿no? A compartir la experiencia de Guanajuato. Es interesante ver cómo todo este público que tenemos aquí es igual de muchas partes de la República, pero también fuera de México, y que están compartiendo también, por ahí vi algunos comentarios que comparten algunas problemáticas. Entonces, bueno, somos muchos y creo que en algún momento, desde donde estemos, como funcionarios públicos, como académicos, podemos hacer pues algo, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Así es. Gracias. Muchas gracias, doctoras. Ha sido un par de horas verdaderamente enriquecedoras. Les agradezco mucho su participación. Muchas gracias también a nuestra audiencia. Les recuerdo que el próximo miércoles cerramos el ciclo de este año. Nuestra última ponente será la doctora Ana María Portalariosa y cerraremos ahora sí que insistiendo en la importancia de la identidad y la comunidad, el empuje globalizador versus las tradiciones locales, ¿no? Algo de lo que hemos estado hablando también en este momento, pero bueno, consideramos que era interesante poder cerrar el ciclo de este año con ella, que es una eminencia en el tema, y los espero el próximo miércoles a la misma hora y les agradezco el día de hoy su presencia. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.